Este 2 de octubre en distintas partes del mundo y sobre todo frente a la Embajada de Arabia Saudí en Estambul se recordó el primer aniversario del asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi. En el mismo lugar, la organización de pro derechos humanos Human Rights Watch pidió justicia para Khashoggi. En esta jornada se vuelve a desatar una fuerte condena internacional y se empaña aún más la imagen del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, al que se le acusa de haber ordenado el crimen. Bin Salman dice que se siente responsable del asesinato del periodista porque sucedió bajo su supervisión, aunque insiste en su inocencia señalando que hay 3 millones de funcionarios públicos y que él no puede estar al tanto de todo lo que hacen. Revisamos el asesinato impune de Jamal Khashoggi en Detrás de la Razón. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. El mundo lo señala con el dedo acusador por un asesinato terrorífico. El de Jamal Khashoggi, periodista disidente saudí. Pero Mohammed bin Salman, líder de facto de Arabia Saudí, goza aún de impunidad, un año después de la muerte de Khashoggi. Estas cámaras grabaron las últimas imágenes de Khashoggi. El periodista entró en el consulado por un trámite burocrático que le permitiera casarse con su prometida, pero nunca salió. La inteligencia turca grabó los últimos momentos de Khashoggi, momentos escalofriantes según una de las pocas personas que ha escuchado la cinta. The horror of listening to somebody's voice and the fear in someone's voice makes a shiver go through your body. El Escuadrón de la Muerte estaba formado por altos funcionarios y personas cercanas a bin Salman, incluidos 2 miembros de inteligencia y un patólogo forense. Bromeaban mientras cumplían con su misión especial. El príncipe saudí desde antes había mostrado su interés por hacerlo callar. En una conversación de bin Salman captada por la inteligencia estadounidense un año antes del asesinato, el príncipe dice que utilizaría una bala contra Khashoggi, ya que el periodista se había vuelto demasiado influyente. En junio de 2019 se publica el primer informe de la ONU sobre el caso. Un reporte que revela que bin Salman estaba detrás del asesinato. I do not have evidence regarding who has ordered the killing. What I do have is evidence suggesting that the responsibilities of high-level officials may be engaged and therefore is requiring further investigation, in particular of the Crown Prince, for a variety of reasons. The first one is that the people directly implicated in the murder reported to him. Aunque sobre el príncipe saudí pesa la culpa de ordenar el asesinato, bin Salman se hizo el sordo a las acusaciones durante el último año. Solo hace unos días dijo que asume la responsabilidad, aunque argumenta que es imposible para él saber qué hacen sus millones de funcionarios. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? بلا شك لا. Absolutely not. This was a heinous crime. But I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia, especially since it was committed by individuals working for the Saudi government. Ahora, un año después de la desaparición del columnista de Washington Post, desde distintos puntos del mundo le recuerdan y piden justicia por Jamal Khashoggi. Ahí tenemos el trabajo de investigación. Agradecemos a nuestro grupo de producción por prepararlo para conocer y tener el contexto de lo que abordaremos en esta jornada junto a Togil Delgado, politólogo desde Madrid, y también Axéramo Izarra, periodista desde Madrid, que nos están acompañando
ambos en esta jornada. Muchísimas gracias por el contacto y quiero comenzar con los dos haciéndole la misma pregunta porque creo que es fundamental después de un año. Ya veíamos que todavía no tenemos las pruebas concluyentes del caso. ¿Cómo califican el caso Khashoggi? Parto contigo, Tohil. Bueno, yo creo que es evidente que estamos ante un asesinato de Estado. Además, esta es la terminología que la relatora de la ONU ha utilizado en su informe y de una manera muy precisa, porque afortunadamente se ha tenido acceso a las grabaciones que dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul pues reflejaban cómo había una cadena de mando perfectamente conocedora de los pasos que se iban a dar. Estamos hablando de que el día anterior al asesinato de este periodista, un avión privado lleva a 3 altos funcionarios del Estado saudita a Túnez. Estamos hablando que el mismo día 2 llega otro avión privado con hasta 10 personas que serían las encargadas de asesinar al periodista. Y finalmente, en menos de 24 horas, otro jet privado se vuelve a llevar a las personas encargadas de asesinar y descuartizar al periodista. Muchas de estas personas, además, con una relación muy íntima con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Por lo tanto, ante lo que estamos es simple y llanamente ante un asesinato de Estado, que si ha servido de algo ha sido para llamar la atención sobre que esto no es una excepción, sino que la disidencia política, la disidencia social por parte de la dictadura de Arabia Saudí se trata de esta manera. Bueno, siempre se ha dicho que no es ni el primero ni el último caso, pero claramente ocupó gran cantidad de titulares. ¿Cómo calificas tú el caso Khashoggi, Axier? Pues yo quiero ir un poquito más allá. Sí que es verdad y coincido plenamente en que se trata de un crimen de Estado, pero voy a darle otra nomenclatura. Esto es terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado por la siguiente razón, porque no contraviene, digamos, en ningún principio cualquier terrorismo, ¿no? De atacar donde allí fuera buscando objetivos civiles, sobre todo, y más que nada para intentar tapar bocas y esas voces críticas con un régimen saudí, en este caso del príncipe heredero. Sí que es verdad que quizás hay varios casos, hay más casos y tristemente habrá más casos de intentar tapar esa voz disonante del gobierno, pero este caso sí que ha sido, digamos, el más importante para poner sobre digamos, la faz de la tierra lo que realmente es el príncipe heredero, la verdadera cara, ¿no? Y yo creo realmente que ya está condenado de por sí, solo por la opinión pública, también por la historia y a nivel geopolítico. Por mucho que quiera quitarse la responsabilidad de una parte, por mucho que se desdiga, por mucho que diga versiones contrarias a lo que ha venido haciendo durante todo este último año, incluso que reconozca, aunque digamos matizadamente, esa culpabilidad o esa responsabilidad por ser pues ahora mismo el príncipe heredero, pero Bin Salman está condenado, como digo, ya para siempre para la historia. Todo el mundo va a saber que él fue el verdadero autor de ese asesinato, ese macabro asesinato por los siglos de los siglos. Tohil, ¿y por qué Khashoggi, puede sonar obvia la pregunta, pero a esta altura igual es necesario refutarla? ¿Por qué es tan peligroso Khashoggi para la monarquía saudí? Un año antes hay antecedentes de que ya estaba dentro de los objetivos de la monarquía eliminar a Khashoggi. Bueno, evidentemente las dictaduras siempre tratan de dar una imagen de fortaleza, una imagen de tranquilidad, una imagen de que dentro de sus países hay una enorme estabilidad, que no hay disidencia de ningún tipo y que todo es prosperidad. Sin embargo, en ocasiones las voces críticas de personas que incluso en un momento determinado estuvieron del lado del régimen, como es el caso de Jamal Khashoggi, que no muchos años antes era miembro del entorno de la propia Casa Real. Lo que pasa que, bueno, pues lo que fue viendo y sus experiencias de vida le fueron alejando cada vez más de las atrocidades que hacía esta dictadura infame. Pues ya digo, estas voces en un momento determinado pueden prender, ¿no?, entre la población descontenta y pueden dar un impulso a ese enorme malestar que hierve por debajo, a la vez que evidentemente también pone en cuestión los negocios multimillonarios que en este caso la dictadura saudí tiene con grandes potencias como puede ser
ser el caso de Estados Unidos, ¿no? Uno de los principales vendedores de armas a Arabia Saudí es Estados Unidos. A su vez, Arabia Saudí exporta millones de barriles de petróleo que van destinados a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a toda una serie de países que si las noticias, que si los comentarios de periodistas críticos con el régimen adquieren una determinada audiencia, pues puede complicar estos negocios. Por lo tanto, al final el asesinato, que yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Asier, es terrorismo de Estado duro y puro. Este asesinato responde al interés de la monarquía saudí de continuar ejerciendo un poder absoluto contra su pueblo y para beneficiar únicamente a una capa muy reducida pero muy privilegiada de la sociedad saudita. Axier, en junio fue cuando la ONU da a conocer el primer informe. El reporte dice o revela que Bin Salman estaba detrás del asesinato, aunque sin evidencia clara de quién ordenó este asesinato. ¿Cuáles son o cuáles fueron en su momento las principales trabas para conocer la verdad? Hombre, yo creo que las principales trabas es cuando todo el mundo, todas las pruebas o todos los indicios apuntan hacia el príncipe heredero. Es muy duro decir que un líder de Estado es el propulsor, el que aprieta realmente el gatillo, la mente pensante de esos 15 sicarios o 15, 14, 13 sicarios que acuden al consulado de Arabia Saudí a Estambul a ejercitar o a ejecutar esa orden dictada en persona por el propio Bin Salman, por MBS, como más se le conoce dentro de los ámbitos faranduleros, porque no olvidemos también que este joven príncipe y apuesto heredero pues se deja más ver por una serie donde es más encaminado hacia la prensa rosa, que es donde decía también mi compañero que va dirigido sus últimos indicios, ¿no? A mostrar una cara amable de lo que es la monarquía de Arabia Saudí, cuando realmente todo el mundo sabe lo que está ocurriendo dentro del país. Y no amable por decir que las mujeres ahora pueden conducir, no amable por decir por ese carácter aperturista que está manteniendo ahora este hombre, además cultivado y culturizado en Occidente, no es amable por esa lucha anticorrupción donde además han visto implicados propios familiares del príncipe heredero, y no es tampoco amable por ese megaproyecto que tiene de Visión 2030. Lo que realmente esconde Bin Salman es una guerra en Yemen cual está perdiendo. Lo que realmente esconde Bin Salman es todas esas atrocidades que comete dentro de su país, como bien decía mi compañero, ese carácter dictatorial que está manteniendo, esa fuerza bruta con la que emplea su orden, ¿no?, contra su propia población. Ese es el verdadero Bin Salman. Y no olvidemos una cosa, Bin Salman lleva apenas 3 años, 4 años en el poder, ¿no? Desde 2015 que se le está sacando un poco a la luz para que asuma un momento ese mando. O sea, que vamos a ver que con esto, digamos, pues con estos germen que estamos, con este germen que estamos viendo en la personalidad de Bin Salman, pues si todo sigue así, vamos a tener un verdadero lobo a los mandos de un poder, una monarquía que tiene mucho dinero y mucho poder de influencia sobre estados como Estados Unidos, como bien decía, Israel también, otros países y algunos países europeos. Muchas veces el considerarse intocables van perdiendo el miedo y con eso es más peligroso con el tiempo. Bueno, Tohil, a ver, una embajada, cámaras de seguridad que conllevan obviamente estos espacios diplomáticos y la reacción de la prensa que no fue tardía, hubo una reacción bastante fuerte. A tu juicio, ¿qué falló desde el principio de la investigación? ¿Qué cabos quedaron sueltos? Bueno, sí, yo creo que el problema esencial es que, bueno, se dan una serie de factores, ¿no? Para empezar, Bin Salman decide asesinar a un columnista del Washington Post. Es decir, más allá de cualquier consideración, está atacando a una persona que trabaja para uno de los grandes y más potentes medios de comunicación del mundo, radicado en Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí hubo un enorme fallo de cálculo por parte de lo que es evidentemente un megalómano, ¿no? Como son todo este tipo de personajes que le llevó adelante. De hecho, la lista de personas que perseguía Bin Salman es enorme. En las informaciones que se han ido filtrando durante este año en la prensa, se refleja cómo nada más dejar en un primer momento, unas semanas antes, unos días antes la embajada, Jamal Khashoggi, dentro de la embajada llaman a Riad para informar que uno de los que están buscando se ha personado dentro del consulado en Turquía. Es decir, que Khashoggi era uno más de los muchos disidentes a los que les esperaba un destino de esta magnitud. ¿Qué falló? ¿Por qué no se pudo evitar este asesinato? Porque estos asesinatos llevan pasando décadas y se ha permitido que estos asesinatos se hayan producido hasta que han dado con una persona
con la que, bueno, pues las repercusiones públicas, mediáticas y mundiales han sido diferentes hasta el momento, ¿no? Estos días he podido leer como un exagente de la CIA explicaba cómo en el año que estaba en activo, en el año 1979, ya se producían estos hechos, pero no se producían con la magnitud y atrocidad con la que se ha llevado a cabo este asesinato. Es decir, que la CIA reconoce cómo por lo menos desde el año 79 estos asesinatos selectivos contra disidentes se han venido produciendo. Ese es el fallo. 4 o 5 décadas de un mecanismo que se ha ido perfeccionando y que ha sido cada vez más atroz y ante el que el mundo nunca ha dicho, bueno, más que el mundo, los grandes mandatarios nunca han puesto su voz en alto, porque aquí hay mecanismos muy simples: que se le dejen de vender armas a Arabia Saudí, que se deje de comprar el petróleo saudita, que los interese, que se produzca un bloqueo al ejemplo que hace Estados Unidos con otros pueblos que nada tienen que ver con estas prácticas, pero evidentemente nada de esto se va a hacer y se va a permitir que continúen con este tipo de asesinatos y atrocidades. Y desde tu punto de vista, Xier, ¿cuánto más vamos a lograr saber del caso Khashoggi? Ya ha pasado un año, tal vez un año es poco tiempo. Quizá con todos los elementos que hemos ido conociendo mes tras mes, podríamos pensar que esto habría tenido una solución más rápida, pero en casos tan complejos, ¿un año es suficiente? ¿Qué más vamos a saber? Mira, yo creo que además lo siguiente es, vamos a intentar alargar un poco más todo este sufrimiento para Bin Salman, porque cada día que pasa, cuando el mundo sabe perfectamente que él es el ejecutor de la orden, o el que ordenó la ejecución de Khashoggi, más tiempo va a sufrir. Yo creo que esa es... vamos a ver, vamos a ir por partes. Mire, Khashoggi, aunque nos pese, y la verdad que lo hablo desde un punto de vista con la mano en el corazón, va a ser para nosotros y para el mundo entero, para el periodismo y la libertad de expresión, va a ser un mártir. Un sacrificio, sí que es verdad, ¿no? Muy triste, y siento que las palabras sean así de duras, pero que conlleva también una esperanza y una pequeña victoria, porque el mundo sabe perfectamente quién es ahora Bin Salman, quién ordenó esa ejecución. Da igual ya, porque el cuerpo no sabemos cuándo va a aparecer esos restos. Además, conocemos todos los detalles de esa masacre que le hicieron a este pobre hombre, ese actual que está sacado más de una película que hemos podido ver, ¿no?, de Quentin Tarantino en algunos casos, o de esas acciones de los sicarios en ciertos países del mundo, ¿no? Pero estamos viendo que ya no es lo importante. Lo importante es el legado que nos está dejando Khashoggi y su lucha todavía más allá de muerto, ¿no? Que esa lucha por la libertad de expresión y esa lucha de que no todo vale. Creo que se pecó de excesivo, pues digamos, de excesivo confianza, ¿no? Que Arabia Saudí mande a un personal, como bien decía mi compañero, de 15 personas, ¿no?, una delegación de 15 personas a un país como Turquía, también es una afrenta para el propio Erdogan, ¿no? Esa libertad de poder actuar donde tú quieras en un país que es extranjero, sin acatar a ninguna responsabilidad, a ninguna ley, y sobre todo al actuar como has hecho de esa forma tan criminal, tan miserable. Por eso creo que todo el tiempo que se mantenga a partir de ahora, que el nombre de Khashoggi no se olvide en los medios de comunicación, ni en la sociedad, ni sobre todo en la comunidad internacional, donde los líderes también tienen que mirar de reojo a lo que está pasando en Arabia Saudí y tienen que darle más la espalda. No solo Erdogan, no solo Francia, no solo España, que también es una gran vendedora de armas hacia el régimen de Arabia Saudí. Otros países, uno a uno, tienen que dar la espalda a Bin Salman para decirle que esa forma de actuar se podrá hacer en Arabia Saudí, que no se debe hacer, pero que en el resto del mundo no se puede actuar. El caso de Yemen, eso clama por todos los derechos humanos. La ONU tiene que estar más encima y hacer efectivo de verdaderamente esa Carta de los Derechos Humanos, y sobre todo tiene que hacer efectivo su poder sobre los terceros países. Gil, ha habido claramente una condena internacional en el caso Khashoggi. Lo vemos, y hoy día más que nada, en este 2 de octubre, hay manifestaciones a nivel internacional. ¿Por qué siempre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido, respaldado a Bin Salman, cuando ahora ya se conoce que el propio Bin Salman acusa un poco responsabilidad, señalando de que está bajo su soberanía, pero que claramente hay más de 3 millones de funcionarios públicos, que no puede saber qué hace cada uno de ellos? ¿Por qué siempre este respaldo de Donald Trump? No, evidentemente, efectivamente ha habido una condena muy unilateral, no ha sido absoluta y completa, pero muy unilateral, porque las pruebas son incontestables. Las pruebas de que la atrocidad y el asesinato se cometieron bajo órdenes al más alto nivel no son refutables de ninguna manera, pero efectivamente uno de los pocos que no ha condenado, aunque sea de palabra, estos hechos, y el que no ha pedido
responsabilidades de una manera efectiva es Donald Trump. Y esto tiene mucho que ver con los intereses de los grandes poderes económicos norteamericanos, ¿no? Incluso para que nos hagamos una idea, ¿no? Ante un hecho tan grave y que dolió tanto a miles de inocentes como fue el atentado terrorista del 11S contra las Torres Gemelas, incluso dentro de esas condiciones tan duras, donde era evidente y era conocido que era un terrorista saudí el que las había provocado, entrenado previamente por la CIA, que esto no está mal recordar, pero incluso en esa situación y con la exclusión aérea, la orden de que no podía salir ningún vuelo de Estados Unidos en esos días, el gobierno norteamericano en ese momento hizo una salvedad, y es que la familia real saudita pudiera irse desde Estados Unidos, donde residían, a Arabia Saudí. Esto es lo que explica por qué hoy Donald Trump, 11, 15 años después, no hace ninguna crítica real contra el gobierno saudí, porque las relaciones económicas, las relaciones de poder entre la oligarquía norteamericana y la oligarquía saudita son multimillonarias, y por eso jamás veremos a Donald Trump decir esta boca es mía para criticar, más allá de un tono muy suave, a lo que está sucediendo con este caso, ¿no? Al fin y al cabo, los procederes son similares, ¿no? Los casos en los que la CIA invade países con escuadrones de la muerte para acabar con opositores no son algo nuevo, ¿no? Solamente hay que visitar Chile, solamente hay que visitar Nicaragua, solamente hay que visitar Argentina y conocer sus dictaduras para ver de quién tuvieron el asesoramiento, el conocimiento, también así como fue en Cuba. Al final son dos elementos que se parecen y se reconocen mirándose a los ojos uno al otro. Te llevo rápidamente, Axier, a lo siguiente. ¿Cuánto pesa el petrodólar para el tipo de condenas que se piden internacionalmente? Porque claramente aquí vemos, y tú lo has señalado, ya se sabe quién está detrás de todo esto, la condena internacional, pero sigue la venta de armas por parte de Estados Unidos, por parte de Europa, hacia Arabia Saudí. ¿Qué tanto pesa el petrodólar hoy día? Claro, yo pienso que el petrodólar pesa exactamente igual que el plomo estadounidense. O sea, el petrodólar árabe es el mismo que el propio plomo estadounidense, porque vemos que al final el intercambio y ese flujo económico de intercambio de mercancías es petróleo por armas. Pero más allá todavía, además, no olvidemos que Arabia Saudí, Estados Unidos, la propia Israel y Reino Unido son grandes socios por un asunto estratégico en la región, porque quieren dominar toda esa región frente a otras potencias como Irán. En el caso de Irán, hemos visto en Yemen, hemos visto en Emiratos Árabes Unidos, donde esa preponderancia que estaban teniendo estos socios se está viendo amenazada, o ellos creen que se ve amenazada por un resurgimiento de ciertos países que ya empiezan a resurgir en base a sus propias economías, a su crecimiento más, digamos, enfocado a otros intereses y mercados internacionales que están buscando a espaldas de Estados Unidos, de Reino Unido y de Israel, y que ahora mismo ellos ven como una propia amenaza. Y esa unión que tienen al margen de económico también es de preponderancia territorial y sobre todo de geoestrategia. Aquí es donde también vemos que es donde vas a hacer o se va a hacer ahora mismo los próximos puntos de tensión. Vemos en esta historia entre Arabia Saudí, Irán, Yemen y sobre todo apoyado por Estados Unidos e Israel. A mí me gusta además que lleguemos a este punto después de un año de la muerte de Khashoggi, del asesinato de Khashoggi, a que tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo con los líderes de estos tres países. Donald Trump se encuentra frente a un impeachment por el tema de Ukrainian Gate, por el tema de los indocumentados, inmigrantes y demás, y esas amenazas con disparar que hace poco descubrió un medio norteamericano. El propio Benjamin Netanyahu se enfrenta a un posible juicio por corrupción. Hoy mismo estaban deliberando si imputaban al primer ministro o si el primer ministro tiene que comparecer ante el juez y de ahí buscar una dimisión. Bin Salman, vemos en el lío que se encuentra inmerso no solo de cara a puertas de las fronteras hacia afuera, sino de las fronteras hacia adentro. Vemos también que, por ejemplo, el mundo le ha dado la espalda en el tema de ese Davos árabe, donde muchas empresas, muchas instituciones, muchos gobiernos no han acudido a sus llamados para ofrecimientos de inversiones y demás. Y eso es realmente la verdadera victoria que se va a marcar el Khashoggi a lo largo de este mundo. Y no va a terminar ahí, porque esos imputados que han sido, creo que de 11 son 5 condenados a muerte, pues no deja de ser más que 4 coletazos de un caso que todavía permanece abierto, que va a tardar mucho en cerrarse. Es una herida que al final va a perseguir a Bin Salman y veremos al final si esto, pues si la bola de nieve aumenta, igual se cobra otra víctima más, y esta vez una víctima mucho más arriba, y es el propio Bin Salman que termina cediendo. Perfecto, nos quedamos con eso. Nos quedan muchas preguntas que hacerle, pero también tenemos muchas preguntas sobre el mismo caso Khashoggi que esperamos se resuelvan lo más pronto posible. Tohil Delgado, politólogo desde Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Igual a ti, Axier Moizarra, periodista, también desde Madrid. Un abrazo a ambos en esta jornada.
¿Cuánto más deberemos esperar para conocer la verdad? Bueno, una historia envuelta en crueldad, conspiración y una larga investigación que luego de un año permanece inconclusa. Lo que se sabe es que dentro del edificio fue asesinado con un escuadrón de la muerte de un grupo de 15 personas enviados directamente desde Arabia Saudí. El cuerpo fue desmembrado, pero sus restos jamás han sido encontrados. Un año después de la muerte y la desaparición del columnista del Washington Post, el caso que llenó los principales titulares del mundo sigue sin respuesta, pero muchas voces están dispuestas a seguir pidiendo justicia. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.